Nunca imaginé que Jesús entraría en mi vida para cambiarlo todo. En mi casa, mencionar a Jesús era como encender fuego en medio de una biblioteca. Mi familia es judía ortodoxa, muy devota, muy estricta. Desde niña me enseñaron que nuestra fe era la única verdad y que todo lo demás era peligroso, incluso blasfemo. Pero un día, mientras caminaba por el mercado de Jerusalén, todo cambió. Me llamo Yael Cohen, tengo 27 años y nací en Haifa, Israel. Ese día que estaba caminando por el mercado, escuché a un hombre hablar con pasión sobre el Mesías que ya vino. Me detuve, no por curiosidad, sino por enojo. ¿Cómo se atrevía? Pero algo en su voz me hizo quedarme. No era agresivo, no era fanático, era tierno. Y sus palabras parecían atravesar una parte de mí que yo no sabía que estaba rota. Esa noche, cuando regresé a casa, me quedé dormida y soñé con un cordero herido. Sangraba, pero no se quejaba. Me desperté con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. No entendía nada. Pero desde ese día empecé a buscar. En secreto, en silencio, como quien roba pan porque tiene hambre pero no quiere que lo vean. Y por supuesto Dios ya estaba dirigiendo mis pasos. Un día, una amiga de la universidad, a quien hacía tiempo no veía, me habló con una mezcla de entusiasmo y calma sobre un lugar donde había encontrado algo que ella llamaba una verdad que transformaba. Me invitó a acompañarla una tarde, asegurándome que no habría preguntas incómodas ni presiones, solo un espacio donde pudiera escuchar y sentir sin miedo. Esa invitación era para mí un misterio y una oportunidad al mismo tiempo. Recuerdo que acepté sin saber muy bien qué esperaba, solo con un anhelo silencioso en el corazón, un vacío que no lograba llenar. Cuando llegué a esa pequeña iglesia, el recibimiento fue cálido y sencillo. No había miradas inquisitivas ni juicios disfrazados de buenos consejos, solo rostros abiertos, manos extendidas y palabras que sonaban a hogar. Me hablaron de Jesús con la naturalidad de un amigo cercano, como quien conoce a alguien cuya presencia calma tempestades internas. Esa noche, al regresar a casa, mi mente estaba como un torbellino lleno de emociones que apenas podía contener. Las palabras que había escuchado, la calidez inesperada que sentí y esa imagen del cordero herido no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Me quedé dormida entre pensamientos encontrados, y en sueños el cordero volvió a aparecer, sangrando, en completo silencio, sin quejarse ni una sola vez. Esa imagen fue como una flecha directa al corazón, una presencia muda que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Sentí que algo profundo dentro de mí despertaba, aunque aún no entendía qué. Pero no todo fue paz. Al día siguiente, sin quererlo, mi familia se enteró de lo que estaba pasando conmigo. No fue una conversación directa ni una confesión voluntaria. La noticia que me habían visto entrar a un grupo cristiano corrió como un susurro que se hizo rumor, y fue mi prima quien lo confirmó. Contó en casa que estaba asistiendo a una iglesia diferente, una que ellos no conocían ni aprobaban. Entonces vinieron los problemas. Mi tío, un hombre que desde hace años se ha sumergido en las enseñanzas esotéricas de la Kabbalah, que es una rama mística del judaísmo, tomó la noticia como una afrenta personal. Para él, esa nueva fe no era más que una trampa, un engaño que amenazaba la tradición y el linaje familiar. No dudó en usar sus palabras más duras. Me maldijo abiertamente en medio de la familia, con un tono grave y casi teatral, repitiendo que si seguía a ese falso Mesías, mi vida sería una cadena de desgracias interminables. Gritó que estaba deshonrando generaciones enteras, que mi alma corría peligro y que, al final, Dios me cerraría el cielo para siempre. Aquellas palabras resonaron en la casa como un eco oscuro, mientras yo me sentía cada vez más aislada, dividida entre la búsqueda de una verdad que me daba paz y el peso de un rechazo tan brutal y desesperado. Fue un golpe que me sacudió, pero también un punto de inflexión.
En ese choque de mundos, empecé a comprender que el camino que había elegido no sería fácil, pero lo que nadie esperaba era lo que le iba a pasar a él, a mi tío. Después de aquel grito lleno de odio, mi tío se encerró en su estudio. Dijo que haría un ritual para romper mi necedad. Yo no sabía qué significaba eso, pero sentí miedo. Esa noche, mientras yo oraba en silencio, él comenzó a gritar. Mi madre corrió a su habitación. Lo encontró temblando, con los ojos abiertos como si hubiera visto algo que no podía explicar. Decía que una figura lo había visitado, que tenía ojos como fuego y voz como trueno, que le dijo: «No toques a la ungida, no maldigas lo que yo he bendecido». Mi tío no volvió a ser el mismo. Empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando. Veía sombras en las esquinas, decía que escuchaba voces que lo acusaban. Y lo más extraño fue que sus manos comenzaron a temblar. Ya no podía escribir sus rituales, ya no podía concentrarse. Su salud se deterioró sin explicación médica. Mientras tanto, yo sentía una paz que nunca había conocido. Empecé a leer el Nuevo Testamento. Cada palabra me hablaba como si hubiera sido escrita para mí. Me encontré con este versículo que me estremeció. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Ese versículo se convirtió en mi escudo. Cada vez que alguien me rechazaba, lo repetía. Cada vez que dudaba, lo recordaba. Mi tío intentó culparme por su desgracia, pero algo en él sabía que no era yo. Era lo que había tocado. Era lo que había desafiado. Y así comenzó una guerra invisible, una batalla entre luz y oscuridad, entre lo que yo era y lo que estaba llamada a ser. Después de las pesadillas de mi tío, mi familia empezó a tratarme como si fuera una traidora. Mi madre y mi padre dejaron de hablarme. Mi hermana me bloqueó de todas sus redes. En la comunidad, comenzaron a murmurar que yo estaba poseída por ideas extranjeras. Me dolía, mucho, pero algo dentro de mí me decía que no estaba sola. Una madrugada, mientras lloraba en mi habitación, sentí que el aire se volvió espeso. Me levanté, encendí la luz, pero no funcionaba. Todo estaba en silencio. Y entonces vi una figura luminosa vestida de blanco, con una corona de espinas en la frente. No hablaba con palabras, pero su mirada me atravesó el alma. Sentí que me conocía, que había estado conmigo en cada momento de dolor, que no me juzgaba, me amaba. Caí de rodillas, no por miedo, sino por reverencia. Y en ese instante escuché en mi corazón: yo soy el que fue rechazado por los suyos, pero no rechaza a nadie que lo busca. Lloré mucho. Sentí que todo lo que había vivido tenía sentido, que mi dolor no era castigo, sino preparación, que mi búsqueda no era rebeldía, sino llamado. Desde ese día, decidí seguir a Jesús abiertamente, aunque me costara todo, aunque me quedara sola, porque entendí que no estaba siguiendo una religión, estaba respondiendo a una invitación divina. Y aunque mi tío seguía sufriendo, yo comencé a sanar. Mi ansiedad se fue, y por primera vez dormía en paz. Encontré este versículo que se volvió mi bandera. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Ese versículo me sostuvo cuando todo lo demás se derrumbaba. Después de aquella visión, mi corazón ardía. No podía seguir viviendo en secreto. Sabía que tenía que tomar una decisión: quedarme en casa y renunciar a Jesús,
o seguirlo y perderlo todo. Mi padre me llamó a su estudio. Me miró con una mezcla de tristeza y furia. Me dijo, Yael, si eliges ese camino, no eres más parte de esta familia. Yo temblaba, no por miedo, sino por amor, porque los amaba, porque no quería herirlos, pero también sabía que no podía negar lo que había visto, lo que había sentido, lo que había transformado mi alma. Le respondí con voz quebrada. Papá, no estoy traicionando nuestra historia. Estoy respondiendo a algo que me llamó desde lo más profundo. No puedo explicarlo. Solo sé que es real. Me echó de casa esa misma noche, sin maletas, sin despedidas, solo con una mochila y una Biblia que me había regalado una amiga creyente. Caminé por las calles de Haifa sin rumbo, llorando, orando, dudando, pero también sintiéndome libre. Dormí en un hostal barato. Al día siguiente fui a la comunidad cristiana que me había recibido antes. Me abrazaron, me dieron comida, me ofrecieron un lugar donde quedarme y me dijeron algo que nunca olvidaré. Cuando el mundo te rechaza, el cielo te recibe. Ese día entendí que seguir a Jesús no es cómodo, no es popular, no es fácil, pero es glorioso, porque te lleva a una vida que no depende de la aprobación humana, sino del amor eterno. Un día, mientras leía la Biblia, encontré este versículo que parecía escrito para mí. El que ama padre o hijo más que a mí, no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. No lo entendí como castigo, lo entendí como llamado, como fuego que purifica, como verdad que libera. Los primeros días fuera de casa fueron duros. No tenía nada más que mi fe y una mochila. Pero en medio de esa soledad, Dios empezó a mostrarme algo que nunca había considerado, que mi dolor podía convertirse en consuelo para otras. En la comunidad cristiana donde me refugié, conocí a Ruth, una joven etíope, que también había sido expulsada por seguir a Jesús. Luego a Miriam, una madre soltera que había perdido todo por negarse a abortar cuando su familia se lo exigió. Y después a Lía, una adolescente que había sido golpeada por su padre por leer el Nuevo Testamento. Cada historia era un espejo, cada lágrima una confirmación de que no estaba sola. Y entonces entendí, mi llamado no era solo seguir a Jesús, era levantar a otras que también habían sido derribadas por hacerlo. Empecé a organizar reuniones en un pequeño sótano, sin micrófonos, sin luces, solo con té caliente, Biblias abiertas y corazones rotos buscando esperanza. Lo llamamos Refugio Yael, y nuestro lema del grupo era este versículo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Lucas 4:18. No era un ministerio oficial, era un abrazo espiritual. Una noche, mientras compartíamos testimonios, una mujer me dijo, «Tu historia me salvó. Pensé que era la única». Me hizo llorar, porque entendí que mi rechazo había sido redención para alguien más. Cada reunión era una sanación, cada oración una reconstrucción. Y aunque mi familia seguía sin hablarme, había encontrado una nueva familia, una que no compartía mi sangre, pero sí mi fe. Pasaron meses desde que me echaron de casa, meses llenos de incertidumbre y desafíos que pondrían a prueba no solo mi fe, sino también mi fuerza para seguir adelante. Sin un techo fijo ni la estabilidad de antes, tuve que aprender a sobrevivir con lo poco que tenía, sin perder de vista mi propósito. Durante ese tiempo, me ganaba la vida haciendo pequeños trabajos aquí y allá. Cuidaba niños en casas cercanas, ayudaba con limpiezas y vendía artesanías que hacía con mis propias manos. No era fácil, ni mucho menos cómodo,
pero cada esfuerzo tenía un significado mucho más profundo que el simple sustento. Cada moneda que ganaba era una bendición que me permitía seguir adelante, sin depender de aquellos que me habían rechazado. Mientras luchaba por mantenerme, mi fe seguía creciendo con fuerza imparable. Aún en medio de las dificultades, dedicaba tiempo a escuchar y acompañar a mujeres heridas, a aquellas que, como yo, buscaban sanación en medio del dolor. Compartía mi testimonio con humildad y convicción, como una llama que no se apagaba, sino que iluminaba el camino de quienes se sentían perdidas. Una tarde, mientras preparábamos té para una reunión, alguien tocó la puerta del sótano. Abrí la puerta y era mi tío, el mismo que me maldijo, el mismo que dijo que Dios me cerraría el cielo. Estaba demacrado, ojeroso, con la mirada perdida. Me temblaron las manos. No sabía si huir o abrazarlo. Pero él habló primero. Yael, necesito ayuda. No puedo dormir. No puedo respirar. Siento que algo me persigue. Desde que te maldije, mi vida se volvió una pesadilla. Lo invité a pasar. Se sentó en silencio. Observó las Biblias, los rostros de las mujeres. Y entonces, con voz quebrada, dijo: Vi el mismo ser que me visitó aquella noche, pero esta vez me mostró mi vida, mis pecados, mi arrogancia. Me dijo que aún había tiempo, si me humillaba. Yo lloré, no por venganza, sino porque entendí que Dios no solo me había protegido, también lo estaba llamando a él. Le compartí este versículo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Mi tío se quebró. Lloró como nunca lo había visto. Me pidió perdón y esa noche aceptó a Jesús. No fue fácil. Su proceso fue lento, pero empezó a asistir a nuestras reuniones, a leer la palabra, a pedir oración, y poco a poco la oscuridad se fue. Una amiga de la comunidad me dijo: Yael, tu testimonio no puede quedarse aquí. Hay miles que necesitan escucharlo. Yo dudé. ¿Quién iba a escuchar a una joven judía expulsada por seguir a Jesús? Pero ella insistió: escribe tu historia y súbelo a internet. Subimos mi testimonio y lo titulamos Me maldijeron por seguir a Jesús. Pero lo que vivió quien me maldijo fue peor. En 3 días tenía más de 50,000 visitas, comentarios de mujeres de México, Colombia, España, Israel, todas diciendo: yo también fui rechazada. Yo también soñé con él. Yo también estoy buscando. Fue tan emocionante, ya que entendí que mi dolor se había convertido en puente, que mi historia estaba sanando a otras, que el rechazo se había transformado en llamado. Empecé a subir reflexiones, versículos, consejos para mujeres que querían seguir a Jesús, pero tenían miedo. Y cada video era una semilla, cada comentario una confirmación. Pero Dios quería algo más de mí. Una noche recibí un correo inesperado. Era de una organización cristiana en Estados Unidos. Habían visto mi testimonio. Querían que compartiera mi testimonio en una conferencia internacional sobre fe y persecución. No lo podía creer. Yo, la joven que fue echada de casa, ahora estaba siendo invitada a hablar ante miles. Oré, lloré, dudé, pero acepté. Viajé a Texas. Me paré frente a una multitud. Compartí mi historia. Y cuando terminé, el silencio fue absoluto, hasta que alguien gritó: ¡Amén! Y luego otro, y otro. Y el lugar se llenó de aplausos, lágrimas, abrazos. Antes de subir al escenario, me acuerdo que repetía este versículo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
Siempre te ayudaré. Isaías 41:10. Esa conferencia internacional me fortaleció, pero como todo inicio tiene un final, llegó el día que tenía que volver a Haifa. Entonces volvió mis recuerdos tristes, mis sufrimientos. Pero el Espíritu de Dios me hizo recordar que no estaba sola y que esta vez no regresaba como la joven expulsada. Volvía como testigo de algo más grande que el dolor. Cuando llegué, mi tío me recibió en silencio. Ya no era el hombre arrogante que me maldijo. Ahora era un creyente en proceso, quebrado pero esperanzado. Me abrazó. Me dijo, gracias por no odiarme. Y yo respondí, gracias por dejar que Dios te quebrante. Mi madre me miraba desde lejos. No decía nada. Pero una noche, mientras lloraba en la terraza, se acercó. Me dijo, no entiendo tu fe, pero veo que te has sanado. Lloramos juntas. No hubo conversiones, pero hubo reconciliación. Y eso ya era un milagro. Empecé a visitar hospitales, refugios, comunidades judías y árabes. Compartía mi historia. No imponía. Solo sembraba. Y cada vez que hablaba, veía ojos llorosos, corazones abiertos, mujeres que decían, yo también fui maldecida, pero quiero ser bendecida. Este versículo se volvió mi mensaje en cada visita. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Ya no me escondía, ya no temía, porque entendí que mi historia no era solo redención personal, era lámpara para otras. Después de la conferencia en Texas, comenzaron a llegar invitaciones de distintos países, iglesias, organizaciones, canales cristianos. Todos querían escuchar la historia de la joven judía que fue maldecida por seguir a Jesús, pero que ahora levantaba a otras. Pero no quería que esto se volviera solo una gira de testimonios. Sentía que Dios me estaba llamando a algo más grande, algo que no solo contara historias, sino que construyera refugios. Así nació el proyecto Luz entre las Ruinas, un movimiento internacional para mujeres perseguidas por su fe, mujeres que habían sido expulsadas, golpeadas, silenciadas, pero que aún creían. Empezamos con 2 sedes, Israel y Etiopía, cada una liderada por mujeres que habían vivido lo mismo que yo, cada una con espacios seguros, talleres, oración, sanidad emocional y capacitación espiritual. No era fácil. Había oposición, críticas, ataques, pero también milagros. Mujeres que habían intentado suicidarse, ahora predicaban. Madres que habían perdido hijos, ahora sanaban a otras. Jóvenes que habían sido maldecidas, ahora profetizaban. Este versículo se volvió al corazón del proyecto. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 61. Ya no era solo Yael, era un ejército de mujeres que habían sido quebradas, pero ahora brillaban. Y cada vez que compartía mi historia, decía esta frase que se volvió viral. La maldición no me destruyó, me encendió. Todo iba creciendo. Las sedes, los testimonios, los milagros. Pero como suele pasar, el enemigo no ataca desde lejos, sino desde dentro. Una de las líderes del proyecto, en Etiopía, comenzó a manipular donaciones. Usaba el nombre del ministerio para beneficio personal. Cuando lo descubrimos, me dolió más que cualquier rechazo familiar, porque ella había sido parte de mi círculo íntimo. Había llorado conmigo. Había orado conmigo. La confronté. No negó nada. Solo dijo, tú no entiendes lo que es vivir con necesidad. Me quedé en silencio. No por falta de palabras, sino por exceso de dolor. La noticia se filtró. Algunos comenzaron a dudar del proyecto. Otros me acusaron de encubrirla.
Fue un golpe duro, pero en medio de todo Dios me habló. Aún el justo cae 7 veces, pero se levanta. Proverbios 24:16. No cerré el proyecto. Lo purifiqué. Pedí perdón públicamente por no haber vigilado mejor. Reestructuramos todo. Y lo más hermoso fue que muchas mujeres se acercaron diciendo: gracias por no esconder la herida. Eso también nos sana. Esa amiga desapareció. Nunca más supe de ella, pero su traición me enseñó algo, que incluso las grietas pueden ser usadas por Dios para que la luz entre. Desde entonces, cada sede tiene un lema. No somos perfectas, pero somos redimidas. Y ese lema se volvió más poderoso que cualquier escándalo. Un rabino joven que había visto mis artículos me escribió: Yael, no comparto tu fe, pero no puedo negar tu transformación. ¿Te atreverías a contar tu historia en nuestra sinagoga? Me quedé en silencio. Ese lugar había sido mi templo y mi cárcel, el sitio donde aprendí a amar a Dios, pero también donde me enseñaron que Jesús era enemigo. Oré, lloré, dudé mucho, pero acepté. El día llegó. Me vestí con respeto, no con orgullo, sino con reverencia. Entré a la sinagoga. Todo estaba igual, pero yo no lo era. Me dieron 5 minutos. Me paré frente a hombres y mujeres que me conocían desde niña. Respiré hondo y dije: no vengo a imponer, vengo a contar, porque lo que viví no fue doctrina, fue encuentro, no fue religión, fue redención. Conté mi historia, la maldición, el rechazo, el fuego, la paz y el rostro de Jesús en mi habitación. Algunos bajaron la mirada, otros lloraron, nadie habló. Pero cuando terminé, el rabino se acercó y dijo: no sé qué hacer con esto, pero no puedo negar que algo te tocó. Le respondí con este versículo: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. 1 Juan 5:12. No hubo conversiones, pero hubo respeto, y eso era un milagro. Desde ese día, otras sinagogas me escribieron, no para debatir, sino para escuchar, porque cuando el testimonio es real, hasta las piedras se conmueven. Todo iba bien. El proyecto crecía, las mujeres sanaban, los testimonios se multiplicaban. Pero mi cuerpo empezó a fallar. Un día, mientras hablaba en una reunión, me desmayé. Me llevaron al hospital. Diagnóstico: una enfermedad autoinmune que atacaba mis articulaciones y sistema nervioso. Los médicos dijeron que debía detener todo, que el estrés, los viajes, las emociones me estaban destruyendo por dentro. Me encerré en casa. No podía caminar bien, no podía escribir, y por primera vez dudé. ¿Por qué ahora, Señor? ¿Por qué cuando más te estoy sirviendo? Silencio, dolor, lágrimas. Pero en medio de esa oscuridad, recibí una carta. Era de una niña de 12 años de Honduras. Decía: Yael, mi mamá me echó por seguir a Jesús. No fue una discusión, fue una sentencia. Me miró como si ya no fuera su hija, como si mi fe hubiera borrado todos los años compartidos. Me dijo que había traicionado nuestra historia, nuestra sangre, nuestra tradición. Y aunque su voz temblaba, sus manos no dudaron al señalar la puerta. Me fui con una mochila medio vacía, pero el corazón lleno de algo que no podía explicar. No era rebeldía, era convicción, era amor. Era esa paz que había encontrado en medio del caos y que ahora parecía costarme todo. Tus videos, Israel, fueron mi refugio.
no solo por lo que decías, sino por cómo lo decías, con verdad, con heridas abiertas, con fe que no se avergüenza. Me aferré a tus palabras como quien se cuelga de una cuerda en medio del abismo. Si tú podías seguir creyendo, seguir hablando, seguir amando, entonces yo también. Hubo días en que mi cuerpo no respondía. El frío me calaba los huesos. El hambre me hacía temblar. Pero mi testimonio seguía vivo, no por fuerza física, sino por fuego espiritual. Aunque no podía moverme, la palabra seguía corriendo, como río que no se detiene por las piedras, como viento que no pide permiso para soplar. Y entendí algo, que el Evangelio no necesita comodidad para avanzar, que el reino no se construye desde los palacios, sino desde los rincones donde nadie mira, que aunque el mundo me cerrara las puertas, Jesús seguía abriéndome caminos. Y entonces una noche, mientras oraba en silencio, sentí fuego en mis piernas. Me levanté, caminé, sin dolor, sin temblores. Los médicos no lo entendieron, pero yo sí. Este versículo se volvió mi grito. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. No fue solo sanidad física, fue renovación espiritual. Desde entonces entendí que el ministerio no depende de fuerza humana, sino de obediencia divina. Pasado un tiempo, una editorial cristiana me contactó. Querían que escribiera un libro, no solo sobre mi testimonio, sino sobre el proceso, las heridas, las dudas, las batallas internas. Al principio me emocioné, pero cuando me senté frente al computador, me bloqueé. ¿Cómo contar que hubo noches en que dudé de Dios? ¿Cómo confesar que a veces deseé volver atrás, solo por tener a mi familia cerca? ¿Cómo escribir sobre el miedo que sentí cuando mi cuerpo falló, cuando mi fe flaqueó, cuando mi alma gritaba en silencio? Y fue cuando encontré este versículo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. 2 Corintios 12:9. Entendí que el mundo no necesita testimonios perfectos, necesita testimonios verdaderos. Así que escribí. Cuando el libro salió publicado no fue un bestseller, pero fue un sanador. Recibí cartas de cárceles, hospitales, conventos, sinagogas. Mujeres que decían, tu historia me dio permiso para contar la mía. Y ahí entendí que el testimonio no termina cuando se sana, sino cuando se comparte. Pero me esperaban más sorpresas. Era un viernes por la tarde. Yo estaba preparando una charla para mujeres en Jerusalén cuando recibí un mensaje inesperado. Era de mi padre. Yael, estoy en la ciudad. ¿Podemos hablar? Mi corazón se detuvo. Él no me había escrito en años. No desde aquella noche en que me echó. No desde que me dijo que había deshonrado a nuestra familia. Nos encontramos en un café discreto. Él llegó con los ojos cansados, el rostro más viejo, pero con algo distinto, humildad. He leído tu libro. No entiendo todo lo que dices, pero veo que has cambiado, que eres feliz, que ayudas a otros, y eso me confronta. No sabía qué decir, solo lo miré. Y él continuó, yo también he tenido sueños, con el mismo hombre que tú describes, con ojos de fuego, con voz de paz. Me dice que aún hay tiempo, que debo pedir perdón. Nos abrazamos, por primera vez en años, y en ese abrazo sentí que Dios había restaurado lo que parecía imposible. Le compartí este versículo. Y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No se convirtió ese día, pero algo se quebró, algo se abrió, y desde entonces hablamos cada semana, a veces de fe, a veces de recuerdos, pero siempre con amor. Hoy tengo 33 años, vivo en Jerusalén,
Trabajo como consejera espiritual en Luz entre las Ruinas, el ministerio que nació de mi dolor. Acompaño a mujeres que han sido rechazadas, maltratadas, silenciadas, pero que aún creen. No tengo una vida perfecta. Mi familia aún lucha con mi fe. Mi cuerpo tiene días buenos y días difíciles, pero mi alma está en paz. Escribo devocionales, coordino encuentros y sobre todo, escucho, porque entendí que el mayor milagro no fue la sanidad, ni la reconciliación, ni la viralidad. El mayor milagro fue aprender a amar a quienes me maldijeron. Jesús no me prometió comodidad, me prometió propósito, y lo cumplió. Este versículo resume mi camino. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Hoy te invito a detenerte un momento y reflexionar conmigo. Si estás leyendo estas palabras y has sentido el peso del rechazo por tu fe, quiero que sepas que no estás solo. Si te han maldecido, si te han expulsado de hogares o corazones, si te han dicho que no perteneces, recuerda esto con fuerza. La cruz, ese símbolo que hoy conocemos como redención, fue primero un signo de rechazo, de dolor, de soledad. Ese mismo rechazo que tú sientes, que te duele, que a veces te hace dudar, fue el que abrió el camino para la salvación más profunda y real. No minimizo tu dolor, lo reconozco y honro, pero también te recuerdo que en ese sufrimiento hay un potencial oculto, una fuerza que puede transformarte y transformar vidas. Te invito a que mires hacia adentro y te preguntes con honestidad, ¿qué parte de tu historia aún escondes por miedo? ¿Qué secretos guardas porque crees que no serían comprendidos o, peor, aceptados? ¿Qué heridas duelen tan profundo que sientes que podrían consumirte, pero que, si las miras con fe, podrían convertirse en un testimonio vivo de esperanza y sanación? ¿Qué maldiciones, palabras duras o situaciones difíciles has recibido que pueden ser usadas por Dios para encender tu llamado y darle un propósito poderoso a tu vida? Te invito a que respondas con valentía, sin prisas ni juicios, porque cada historia, por más quebrantada que parezca, tiene la semilla de la restauración. Cada herida, por profunda que sea, puede transformarse en puente hacia otros corazones. Y cada palabra dura o maldición puede ser revertida en fuego que encienda tu propósito y te impulse a caminar con fuerza renovada. No estás definido por lo que te han dicho o hecho, sino por la luz que decides seguir y por la fe que te anima a seguir adelante. Hoy es el día para soltar el miedo, para levantar la voz de tu verdad y para abrir tu corazón a la gracia que siempre está esperando encontrarte. Aquí y ahora, tu historia puede convertirse en testimonio y tu dolor en poder. Solo da ese paso con la confianza de que no estás solo y que lo mejor está por venir.